Hola, hola a todos, mi nombre es María Andrea Hernández Rojas y soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios. Así que bienvenidos todos a este podcast llamado Inicios de una República. Hoy quiero invitarlos a viajar más de 2000 años al pasado para descubrir cómo nació una de las civilizaciones más influyentes de toda la historia. Y créanme, porque la historia de Roma tiene absolutamente de todo. Tiene leyendas, luchas por el poder, conflictos sociales, guerra, ambición y decisiones que terminarían cambiando el rumbo del mundo occidental. Pero antes de convertirse en un poderoso imperio, Roma fue una pequeña comunidad que poco a poco fue construyendo su identidad. Así que acompáñenme a descubrir cómo comenzó todo. Si alguna vez te has preguntado cómo nació Roma, prepárate porque la respuesta parece más sacada de una novela que de un libro histórico. Según la tradición romana, todo comenzó con dos hermanos gemelos llamados Rómulo y Remo. Yo sé que de ahí te suenan los nombres de por qué se llama la ciudad así. Entonces, la leyenda nos cuenta que ambos eran hijos del dios Marte y de una princesa llamada Rea Silvia. Sin embargo, debido a conflictos políticos, fueron abandonados cuando aún eran unos bebés y fueron arrojados al río Tíber. Lo sorprendente no fue eso, lo sorprendente fue lo que pasó después, porque según el mito, una loba encontró a los niños y los alimentó de su propia teta hasta que estos fueron rescatados y criados por un pastor. Y con el paso de los años, los hermanos dijeron, yo creo que deberíamos fundar una ciudad. Y el otro le dijo, claro que sí, estoy de acuerdo. Pero pasa y sucede que hubo diferencias entre ellos, que terminó en un conflicto, obviamente. Y eso terminó siendo una completa tragedia, pues Rómulo asesinó a Remo y se convirtió en el fundador de Roma, estableciendo la ciudad en el año 753 a.C. Ni Caín ni Abel pudieron haberlo hecho mejor. Ahora bien, aunque esta historia forma parte de la mitología y no puede considerarse un hecho histórico comprobado, sí nos permite comprender algo muy importante. Los romanos necesitaban explicar su origen y construir una identidad común, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mitos fundacionales les ayudan a sentirse parte de una misma comunidad y a justificar el prestigio de su ciudad, ¿sí? Pero la verdad es que para mí la verdadera historia de Roma es aún más interesante, ¿sí? Porque los historiadores y arqueólogos han demostrado que Roma no surgió de un único pueblo, ni es que apareció de un día para otro. En realidad, Roma fue el resultado de un larguísimo proceso de formación social y cultural conocido como etnogénesis. ¿Y qué significa eso? Significa que la identidad romana se fue construyendo gracias a la interacción y mezcla de diferentes grupos humanos. Entre ellos se encontraban los latinos, casi como nosotros, pero no realmente. Y estos habitaban en la región del Lacio, los sabinos, que vivían en territorios cercanos, y los etruscos, que eran una de las civilizaciones más desarrolladas de la península itálica. La cosa es que cada uno de estos pueblos aportó elementos que terminaron formando la cultura romana. Por eso, cuando estemos hablando de Roma, no estamos hablando de una sociedad completamente aislada, sino de una comunidad que nació del encuentro entre diferentes tradiciones y costumbres. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque Roma no solo recibió influencias de los pueblos vecinos, sino que también tomó así pequeños y grandes elementos de otras culturas que contribuyeron enormemente a su desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, los etruscos aportaron conocimientos relacionados con la arquitectura, la ingeniería, las prácticas religiosas y algunas formas de organización política. Entonces, gracias a ellos fue que Roma comenzó a desarrollar una estructura urbana un poco cada vez más compleja. Mientras que por otro lado, los griegos ejercieron una influencia enorme, más que todo en los aspectos como lo fue la literatura, la filosofía, el arte, la religión, ¿sí? De hecho, muchas divinidades romanas fueron adaptaciones de dioses griegos, aunque con nombres diferentes. Esto nos demuestra que, más que copiar, una de las grandes fortalezas de Roma fue su capacidad para aprender de otros pueblos, incorporar nuevos conocimientos y adaptarlos a sus propias necesidades. Además de las fuentes escritas y las leyendas, los arqueólogos han encontrado evidencias materiales que ayudan a reconstruir los primeros siglos de Roma, como restos de viviendas, murallas, herramientas, templos y espacios públicos. Muestran cómo aquellas pequeñas aldeas fueron creciendo hasta convertirse en una ciudad organizada y cada vez más poderosa. Entonces, gracias a estos hallazgos sabemos que detrás de los mitos existió una realidad histórica más compleja que nos explica el desarrollo de la sociedad romana. Pero
sí hay un momento que cambió para siempre la historia de Roma y fue el final de la monarquía. ¿Sí? Porque durante sus primeros siglos, pues Roma estuvo gobernada por reyes. Sin embargo, el último de ellos, que fue Tarquinio el Soberbio, ese man fue acusado de que gobernaba de una manera muy autoritaria y abusiva. Entonces, pues el pueblo dijo, no más, eso se acabó. O sea, la población estaba tan descontenta que ese descontento fue aumentando tanto hasta que finalmente fue expulsado del poder en el año 509 a.C. Y ahí fue cuando ocurrió algo extraordinario. Pues los romanos dijeron que nunca más, lo decidieron definitivamente, que nunca más permitirían que una sola persona concentrara toda la autoridad política. Y como respuesta que hicieron, crearon una nueva forma de gobierno que fue la república. Y la palabra república proviene de la expresión latina res publica, que significa la cosa pública. O los asuntos del pueblo, que creo que le queda mejor. Entonces, la idea principal de esto era que el gobierno debía estar respaldado por instituciones y no depender únicamente de la voluntad de un rey. Entonces, para lograrlo tuvieron que surgir nuevas estructuras políticas y entre ellas destacaron los cónsules, que eran los que ejercían las funciones ejecutivas, el Senado, que tenía una enorme influencia en la toma de decisiones, y las asambleas populares, que era donde los ciudadanos podían participar en determinados asuntos políticos. Sin embargo, obviamente, mágicamente no se resuelven todos los problemas porque la creación de la república no logró resolverlos. Pero podría decirse que los conflictos apenas estaban comenzando, pues aunque ya no existía un rey, gran parte del poder seguía concentrada en manos de los patricios. ¿Y quiénes eran esos? Pues eran los poderosos, eran las familias más ricas e influyentes de Roma. Entonces, mientras tanto, los plebeyos, que eran los que constituían la mayoría de la población, tenían menos derechos y escasa participación política. Y esa situación fue lo que generó numerosos enfrentamientos y tensiones sociales. Como que suena familiar, ¿no? Entonces, durante años, los plebeyos lucharon para obtener mejores condiciones, mejor representación política y acceso a los cargos públicos. Y gracias a esas presiones fue que se produjeron importantes reformas que permitieron ampliar progresivamente la participación ciudadana dentro de la república, ahí poco a poco. Pero esas luchas fue lo que demostraron que la construcción de una sociedad más equilibrada fue un proceso largo y lleno de desafíos, porque al mismo tiempo Roma comenzó a expandirse más allá de sus territorios originales, mediante alianzas, conquistas, guerras. Eso logró extender su influencia por toda la península itálica, porque cada nueva victoria fortalecía su poder económico, militar y político. Y así con el tiempo, Roma pasó de ser una ciudad regional a convertirse en una potencia que dominaba extensas regiones del Mediterráneo. Y esos procesos de expansión fueron los que permitieron el contacto con numerosos pueblos y culturas, tal como muestran los estudios históricos sobre el mundo romano. La capacidad de integrar diferentes tradiciones y mantener una organización política sólida fue una de las claves de su crecimiento. Además, otra cosa que me gustaría mencionar para comprender el éxito de la República fue el desarrollo de la legislación y la justicia, porque uno de los avances más importantes fue la creación de la Ley de las 12 Tablas, que fue considerada el primer gran conjunto de leyes escritas de Roma. Y estas normas establecieron las reglas claras, por así decirlo, para la convivencia y ayudaron a limitar ciertos abusos de poder. Además, permitieron que los ciudadanos conocieran las leyes que regulaban la vida pública. Entonces, así con el paso del tiempo, el derecho romano se convertiría en uno de los legados más importantes de esta civilización y serviría de inspiración para numerosos sistemas jurídicos en distintas partes del mundo. Entonces, después de conocer esta historia, la verdad es que resulta sorprendente pensar que una ciudad cuyo origen estuvo rodeado de leyendas sobre lobas, gemelos, conflictos familiares, en realidad terminara convirtiéndose en una de las civilizaciones más influyentes de la humanidad. Pues los orígenes de Roma fueron el resultado de la combinación entre mitos fundacionales, procesos migratorios, intercambios culturales y transformaciones históricas que permitieron construir una identidad sólida y duradera. Asimismo, el pasar de la monarquía a la república marcó ese inicio de una nueva forma de organización política basada en instituciones, leyes y mecanismos de participación que influyeron profundamente en la historia occidental.
Además de que comprender estos acontecimientos no solo nos ayuda a conocer el pasado, sino también a entender el origen de muchas ideas políticas, jurídicas y culturales que continúan presentes aún en nuestra sociedad. Entonces, pilas ahí. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por los orígenes de Roma y los comienzos de la República Romana. Esto fue Inicios de una República, así que hasta una próxima oportunidad.